28 de noviembre, vamos de inmediato a revisar qué es lo que está pasando con esta noticia que ha estado marcando los últimos días, el paro de camioneros. Después de un fin de semana de intensas negociaciones, el gobierno llegó a acuerdo, pero con algunas agrupaciones de camioneros, otras se mantienen en paro. ¿Qué pasa hasta ahora en las rutas? Se lo preguntamos a Cristian de Medici. Cristian. Hola Pati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, fue un fin de semana intenso, no solo en negociaciones, sino que también en buscar acuerdos y establecer tratativas en los diversos gremios, porque recordemos que finalmente ya el gobierno ha llegado a algunos acuerdos estableciendo ciertos puntos dentro de un compromiso que se había suscrito por algunos ministerios, pero también existe todavía lo que se denomina algunos camioneros que están descolgados y de hecho también hay declaraciones que vamos a revisar más adelante bastante polémicas en torno a esta problemática que recordemos está ocurriendo en algunas carreteras y también en algunas arterias, por supuesto, de nuestro país. Todo esto comienza desde la semana pasada, de hecho ya se comienza la segunda semana, desde que comienza a implementarse entonces estas manifestaciones, principalmente por parte de los camioneros Fuerza del Norte, quienes son los que actualmente se encuentran movilizados junto también a los camioneros del sur de nuestro país. Ellos son los dos bloques que todavía no han aceptado parte de las negociaciones que se han realizado con el gobierno y es por eso que recordemos cuáles son estos 10 puntos. El documento contempla entre ellos la inyección de 1.500 millones de dólares al MEPCO, el envío de un proyecto de ley en el mes de diciembre para mantener sin cambios el precio del diésel por 120 días, la extensión del beneficio reintegro parcial del impuesto específico por al menos un año y finalmente la conformación de una mesa tripartita para abordar mecanismos que permitan eventuales fluctuaciones de los combustibles y que se vean reflejados en las tarifas del transporte de carga. Acá hay otro punto importante que principalmente también apunta a los gremios que todavía no han aceptado este acuerdo, que tiene que ver con el tema de la seguridad. Y ante eso vamos a partir nuestro despacho revisando algunas declaraciones de las últimas horas en torno a los movimientos, al movimiento Fuerza del Norte, como también a la respuesta que se da por parte del Ejecutivo a todos los puntos que no se han llegado a acuerdo, sobre todo porque hoy día, a comienzos de esta semana ya, son muchas las autoridades de gobierno quienes hacen un llamado a deponer entonces estas movilizaciones que se registran actualmente en la Ruta 68, en los puntos que ya les hemos mostrado en otras ediciones de Chilevisión Noticias acá en la región metropolitana y también obviamente en el norte de nuestro país. Escuchemos parte de esas palabras. La CNTC a nosotros no lo representa. Quiero que entiendan bien una cosa, aquí los camioneros de tomo y lomo somos nosotros los que empezamos esta movilización, somos nosotros los que llevamos la voz cantante en todo Chile. Así que yo les digo a todos ustedes, si los se venden, yo mando a colocar a todo mi país a bloquearlo, porque si no sería una deslealtad de parte de ellos. Y ellos llegan a firmar un acuerdo y nosotros, los pequeños y medianos empresarios, no estamos de acuerdo, yo los invito a que podamos bloquear y le demostremos al gobierno quiénes son los que llevan la voz cantante en este país. El gobierno, quiero reiterarlo, ha habido declaraciones durante el transcurso del día de hoy de dirigentes de Fuerza del Norte que amenazan a todo el país, no amenazan al gobierno. No amenazan al gobierno, amenazan a todo el país. Cuando se le amenaza al país de bloquear las rutas, significa que no hay consideración por los problemas que viven los chilenos. Se colocan intereses particulares por sobre los intereses del país. Y los planes que usted me pregunta son siempre los mismos. El gobierno va a usar las herramientas que le da el Estado de Derecho y no puede permitir que haya bloqueo de las carreteras. Y si hay bloqueo de las carreteras, el gobierno va a actuar, en primer lugar, con las herramientas legales que tiene y en segundo lugar, va a pedir, por supuesto, a la fuerza pública que despeje las rutas que fueran bloqueadas. Otro de los puntos que también genera polémica dentro de las discusiones que se están realizando con los gremios de los camioneros también son las querellas que la semana pasada habían presentado el Ejecutivo invocando la Ley de Seguridad del Estado en contra de aquellos camioneros que se estaban manifestando y estaban realizando los cortes de ruta. Principalmente esto dio un inicio, o mejor dicho fue el puntapié inicial, que encendió la polémica en torno a los camioneros y finalmente qué es lo que ocurre en esta semana, que ya el tono político, las respuestas que se están dando por parte de algunas autoridades de gobierno es completamente distinta. Primero, porque el ministro de Agricultura
Agricultura llamó literalmente a los descolgados a descolgarse de la estupidez, mejor dicho, de toda la problemática que ha existido, porque esto perjudica sobre todo la dinámica que se está tomando por parte de los camioneros. Y por otra parte, la misma ministra vocera de Gobierno hoy, a comienzos de esta semana, también en el tono político mucho más de cierre a las negociaciones, primero valoró la capacidad de diálogo, de negociación de todos los ministerios durante todo este fin de semana, y también apuntando a lo mismo que decía ahí el ministro Monsalve, lo que ocurre, por ejemplo, con las facultades que tiene el gobierno para exigir el despeje de las rutas, y también hacía una mención a que ya había que deponer las movilizaciones para normalizar el correcto funcionamiento de las principales rutas y también de la logística de transporte que se realiza a lo largo de nuestro país. Ese es el tenor con el que se están realizando diversas declaraciones por parte de los ministerios o incluso también de parlamentarios que, dicho sea de paso, han presentado proyectos de ley que básicamente busquen castigar a aquellas personas que participen de estas movilizaciones con los camioneros, porque son ellos los que estarían perjudicados en este proyecto de ley, ya que se les sancionaría, por ejemplo, el permiso de circulación desde 6 a 12 meses. Es un proyecto que se está presentando, todavía no hay claridad de cuándo, si va a avanzar o no en el Congreso, pero eso forma parte dentro de este tenor que yo le estaba comentando a comienzos de esta semana, cuando ya se cumplen entonces, se daría inicio a la segunda semana de movilizaciones, donde ya prácticamente acá lo que apunta es destrabar lo que ocurre entre las organizaciones de los camioneros, que todavía están complicadas, y también ver si finalmente van a existir reuniones o no por parte de los representantes del gobierno. Escuchemos de las declaraciones entonces del ministro de Agricultura como también de la ministra vocera de Gobierno. Respetamos a los camioneros, pero como hemos dicho en otros ámbitos, esto no puede ser con impunidad y no puede ser con chacota. Tiene que ser con objetivación. Aquí se ha hecho el máximo de aporte en un momento muy difícil del gobierno, estabilizar los precios de los combustibles, y estamos disponibles, insistimos, como todos los actores lo han dicho, a seguir dialogando también con los descolgados, pero que los descolgados se descuelguen de la imbecilidad que está generando daño al país. Ya el día de ayer se logró un acuerdo importante. Esperamos obviamente que el resto de cortes o movilizaciones minoritarias que quedan vayan deponiéndose para poder restablecer la normalidad del funcionamiento de nuestro país, y en eso simplemente reiterar que nuestro gobierno va a hacer uso de las leyes que tiene a su disposición, del Estado de Derecho, para que ningún ciudadano de nuestro país se vea afectado por estas interrupciones. Ahí escuchábamos las palabras de la ministra, como también del ministro de Agricultura, quien fue bastante tajante, sobre todo haciendo un llamado a descolgarse por parte de aquellos que están descolgados. Así que, bueno, en términos simples, ¿qué significa esto, Pati? Que primero hay que estar atentos para finalmente qué van a hacer los camioneros Fuerza del Norte, considerando las declaraciones que había hecho su dirigente en las últimas horas. Sí, la CNTC firmaba un acuerdo con el Ejecutivo. Ya sabemos que ellos han dicho en muchas instancias que no los representan, y por otra parte también se registran movilizaciones en la Ruta 68 y en otros puntos del país. Así que vamos a estar muy atentos a la actualización de esas informaciones y también ver la decisión que van a tomar por parte de los camioneros, si van a seguir movilizados o si van a entablar en un diálogo, por así decirlo, para ver finalmente qué ocurre durante esta semana. Claro, si se va a desarrollar ese diálogo y con quiénes, porque como tú bien relatas, hay una fragmentación importante ahí en las distintas agrupaciones, por lo tanto eso también va complejizando todo este proceso. Seguimos atentos a lo que está ocurriendo ahí en las rutas. Muchas gracias, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y una reconstitución de escena se realiza este lunes en Pudahuel por el disparo que recibió una funcionaria de la PDI durante el estallido social. Max Frick nos entrega más antecedentes. Max. Hola Pati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, ya varias horas lleva esta reconstitución de escena que se realiza acá en calle La Travesía, en la comuna de Pudahuel, donde tú bien decías, se registró lamentablemente 3 días después del estallido social, el día 21 de octubre del 2019, un hecho trágico en el cual una funcionaria de la PDI queda lesionada, producto inicialmente del atropello de un joven, pero claro, con el pasar de los meses se empezó a cuestionar esta tesis y ahora hay un compañero de ella que está en calidad de imputado. Hablamos del subinspector Daniel Jofré, quien ya participó en esta diligencia. Ahora la está haciendo una testigo, que es otra funcionaria de la Policía de Investigaciones, identificada como Constanza Sánchez, quien, según la familia de la víctima, también habría participado encubriendo el crimen, llevándose el chaleco antibalas de esta joven, el cual estuvo desaparecido por aproximadamente un año. Posteriormente, en peritajes posteriores, fue encontrado en una unidad de la PDI, efectivamente con un disparo
que podría corresponder, según los peritajes que se realizaron, a un disparo hecho precisamente por Daniel Jofré, que está en calidad de imputado en esta causa. Hay que recordar que la otra persona que atropelló a esta joven detective, hablamos de Danitza Araya, fue condenado por este homicidio frustrado a 15 años de cárcel. Su familia también ha estado acá en este lugar. Ahí estamos viendo en vivo la imagen que nos aporta Juan Carlos Bellido, de esta funcionaria de la Policía de Investigaciones que está participando en esta reconstitución de escena, mostrando cómo fue que realizó disparos en este lugar cuando el vehículo que manejaba el condenado, ya a esta altura Cristian Cayupán, atropella a esta funcionaria policial, pero no le causa esta lesión gravísima, que es esta lesión en la espalda producto de un disparo, sino que se corroboraría posteriormente que fue un disparo de uno de sus propios colegas. Un caso, Pati, muy similar al que ocurrió con la detective Valeria Vivanco en el sector de la población Santo Tomás, en la comuna de La Pintana, y que posteriormente salió a la luz que no había sido un disparo de unas personas que inicialmente estaban imputadas en la causa, sino de un propio compañero. Es así que incluso familiares de la detective Vivanco, que falleció en esa oportunidad, han llegado hasta acá a apoyar a la familia de Danitza Araya, esta funcionaria de la PDI, que además se ha quejado de constantes acosos dentro de la propia institución. Nos relataba hace muy poco que incluso ella conversó con el actual director general de la Policía de Investigaciones, que le preguntó cómo estaba y ella le dijo que mal porque no se había podido reincorporar todavía a la institución, y él le dice, bueno, que si estaba tan mal que mejor se fuera de la institución, lo que lo tiene muy afectada a esta joven de 21 años que lamentablemente resultó con daño irreparable en su médula espinal, producto de ello está en silla de ruedas y aún no ha podido retornar a esta institución. Vamos a escuchar declaraciones de esta propia joven que llegó hoy hasta esta reconstitución de escena para participar en un proceso que la Fiscalía Oriente está encabezando, además, pese a que no es jurisdicción de la Fiscalía Oriente, pero como está cuestionado al fiscal del primer caso, finalmente la instrucción de investigar se le dieron a la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, quien estuvo acá inicialmente en este proceso de reconstitución de escena. Escuchemos lo que dijo la joven PDI, Danitza Araya, en este lugar que lamentablemente le cambió su vida. Escuchemos. Su postura sobre este tema ha sido en contra mío, en contra de mis papás, de mi familia. Ellos se han visto perjudicados por todo esto, siendo que yo no soy culpable de que ese día haya ocurrido un saqueo, de que me hayan atropellado, de que el disparo haya sido de quien haya sido. Yo no soy culpable de eso. Entonces, a mí se me ha excluido de la institución por contar una verdad, y yo lo único que quiero es paz. Quiero que estar bien con todos los lados de esta historia. Bueno, esta diligencia que se está realizando ahora, en la cual está una testigo que es esta subinspectora de apellido Sánchez, Constanza Sánchez, se ha realizado, ya lo decíamos, por más de 5 horas durante toda la mañana. Estamos con Danitza González, que es la madre de Danitza Araya, esta funcionaria de la PDI que resultó lamentablemente lesionada acá. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por darnos cobertura. Usted nos contaba que esta persona que está acá en la reconstitución de escena, ustedes creen que también debería estar en calidad de imputado y no de testigo. ¿Por qué? Ella, cuando mi hija cayó al suelo, ella le sacó el chaleco antibala. Ahí mi hija se dio cuenta que tenía las manos llenas con sangre y ella también se horrorizó al ver que mi hija había recibido un disparo. Y después ella que cuente qué hizo con el chaleco, porque el chaleco antibala, ella fue la que sí lo sacó. Y ella sabe lo que hicieron con el chaleco. ¿Cuánto tiempo estuvo extraviado ese chaleco antibala? 2 años y algo, porque nosotros salimos en el Mentiras Verdaderas en el 26 de octubre del 2021. Y en noviembre del 2021, ahí recién aparece el chaleco, pero a nosotros jamás se nos informó. Jamás se nos informó. Cuando el abogado fue a hacer unas consultas, ahí le dijeron, en una reunión privada, le dijeron que había aparecido el chaleco. Esa fue la verdadera historia. Y este chaleco es clave, ¿no es cierto? Porque se demuestra que hay un disparo que es de un propio compañero en contra de ella. Sí, claro. A mi hija le disparó un compañero. Nosotros siempre dijimos la verdad. Mi hija lo dijo sabiendo todo el peso que se le venía encima. Es más, esa infeliz que está ahí haciendo una reconstrucción de escena es una farsante que no merece estar en las filas de la PDI, porque es una traidora más de ese grupo. Ella, el año pasado, en septiembre del año pasado, cuando nosotros posterior tuvimos la cita con el director de la PDI, ella le fue a reclamar a mi hija a la escuela con otro funcionario que se llama
apellido Bahamondes. Fueron los dos a sacar la información. Yo se los cuento porque yo estaba presente, yo estaba al lado de mi hija. Y ella le decía que por qué pedía el sumario. Esa infeliz traidora que está ahí, que se llama Constanza Sánchez, le decía por qué pedía el sumario. Si vaya a perjudicar al Cofré, al compañero de ella, porque según ella que el Cofré se quería suicidar, según ella que Cofré estaba muy mal y mi hija estaba postrada en una silla de ruedas y ella decía que Cofré, y es más encima una envidiosa, una traidora, corrupta, porque le dijo a mi hija, tú tienes privilegios que nadie ha tenido en la PDI, tú vives aquí en la escuela. Imagínese. Muchas gracias, Danitza. Vamos a escuchar ahora, Pati, también al padre de Danitza Araya, que también estuvo acá en esta reconstitución de Sena. Se demoraron prácticamente 3 años en hacer esta reconstitución de Sena. Se demoraron 2 años, 10 meses en operarla, cuando la operación debería haber sido los primeros días. Por parte de la PDI, cero apoyo. El chaleco lo guardaron, lo escondieron. Eso es falso que el chaleco se les perdió, lo tenían oculto. De hecho, tengo otro hijo que es oficial y a él, la represalia han caído sobre él. Esas famosas represalias han caído sobre mi hijo. Bueno, sigue acá, Pati, la reconstitución de Sena, en este caso que evidentemente ha generado mucha suspicacia luego de que se conociera que, si bien la persona que en estos momentos está cumpliendo condena, que es Cristian Cayupán, cometió un delito de homicidio frustrado en contra de esta funcionaria de la PDI al atropellarla, no fue él finalmente el que la dejó en estado grave, con esta lesión gravísima en su médula espinal, sino que fue un propio compañero que, haciendo uso de su arma de servicio, trató de detener al sujeto que había atropellado a la detective Danitza Araya, y fue en ese contexto que lamentablemente le da este disparo en la espalda y le produce esta lesión. Y claro, lo que decía la madre de Danitza es que precisamente el chaleco antibalas que tenía la funcionaria policial fue ocultado en ese momento. Además fue trasladado a un centro asistencial que estaba muy lejos de acá, por lo que ellos piensan que todo ese tiempo les dio a estas personas para planificar y urdir este plan en el cual finalmente culparon a otra persona. Vamos a escuchar declaraciones ahora de la familia de Cristian Cayupán y también de su abogada. Si Dios quiere, porque yo sé que Dios está haciendo justicia, pero espero que haya justicia ahora últimamente. Yo quiero ver a mi hijo en mi hogar, quiero abrazarlo, quiero estar con él como lo compartía con él en mi hogar. Pero él está arrepentido del error que cometió. Está arrepentido. Pero él nunca pensó que iba a pasar una cosa así. Claro que lo que más la dañó, el mismo compañero lo disparó. O sea, el delito efectivamente que debía haber sido condenado, Cristian, era el de lesiones. Cuasi lesiones porque ni siquiera había intención. De hecho, ahora lo que hizo especial hincapié el Ministerio Público y la Abocar fue en la posición que tenía más representado a la hora en que atropella a la funcionaria. Él señala que no la ve y de hecho calza con el proyectil que él recibe en su espalda. Lo más probable es que esta diligencia sirve para esclarecer bien cómo él iba, si la vio o no la vio, que es un detalle importante al respecto. Sin embargo, si él lo hubiese visto o no, lo importante aquí es que aquí nunca se hizo una investigación respecto del proyectil que percutió un funcionario de la PDI y que tiene ahora mi representado condenado por más de 15 años. Y también nos permite despejar todas las dudas que se generan respecto de quién pudo haber realizado el disparo que le lesionó a Danitza. Entonces, bajo esa perspectiva, la fiscal dio lugar a esta diligencia y que también concuerda con una petición que hace la defensa del imputado, de la persona que está privada de libertad hoy día por estos hechos, y que en definitiva nosotros hemos dicho que la responsabilidad de él no es tal, sino que tiene una responsabilidad, pero no es la responsabilidad del impacto balístico que recibió Dani. Hoy día espero que cada uno que ocultó información de la cara... Bueno, Pati, un caso gravísimo que se dio 3 días después del estallido social, el día 21 de octubre del año 2019, acá en la comuna de Pudahuel, frente a un supermercado que estaba siendo saqueado, hasta donde llega en esos momentos la detective Danitza Araya, para evitar estos saqueos. Es atropellada por un joven que fue condenado a 15 años y de quien ya su defensa pide se revise esta condena para que pueda cumplir un delito de lesiones tal vez, pero no este homicidio frustrado que ellos relatan. Eso va a estar difícil, la verdad, porque la
pena ya está ejecutoriada, pero lo cierto es que surge una nueva arista que es bastante parecida a la del caso Vivanco, en la cual finalmente es un compañero de la PDI el que termina baleando a esta joven, al igual que ocurrió con el caso de Valeria Vivanco. Un hecho realmente lamentable porque acá también habría una obstrucción a la justicia y a la investigación al ocultar evidencia clave como este chaleco antibalas que, como lo decía la madre, aparece 2 años después y se logra acreditar que hay un disparo que sería de un compañero de ella que ya está en calidad de imputado. Claro, son muchas las interrogantes que quedan ahí planteadas. Max, seguimos atentos al desarrollo de este caso. Gracias por la información. Muy buenas tardes. Bueno, y el fiscal José Morales se expone ante la Comisión de Constitución del Senado, esto en su aspiración para ser fiscal nacional. Es una instancia que se considera clave para conseguir los votos en el Parlamento. Daniel Trirs nos va a contar qué es lo que está ocurriendo. Daniel. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una sesión que comenzó a las 10:30 de la mañana y que se espera se extienda hasta cerca de las 2:30 de la tarde. En pocos minutos más debería concluir esta sesión de la Comisión de Constitución del Senado. ¿Por qué? Porque en el Senado es donde debe ratificarse la candidatura de José Morales a fiscal nacional. La propuesta del gobierno seleccionado de esta quina, propuesta por la Corte Suprema para encabezar el Ministerio Público. Son 2/3 de los senadores quienes tienen que ratificar a la figura de José Morales para que pueda ser el próximo fiscal nacional. Y lo que decíamos es muy relevante, que es la exposición que está realizando en este momento, lo que ya presentó la ministra de Justicia esta mañana, la propuesta del gobierno y los argumentos de por qué se eligió finalmente a José Morales como el candidato del gobierno para presidir el Ministerio Público. Y lo que vino luego entonces fue la presentación del propio José Morales, el candidato del gobierno, ¿verdad?, para poder presidir el Ministerio Público, quien ha estado exponiendo respecto a cuál sería su plan para la Fiscalía en los 8 años venideros, y también ha recibido las preguntas de los distintos senadores respecto a algunas materias específicas que ha tenido que ir aclarando. Los invito a que revisemos las palabras de la ministra de Justicia, planteando parte de los argumentos que dieron cuenta finalmente esta jornada en la sede del Congreso en Santiago para elegir a José Morales como candidato a fiscal nacional. Su experiencia y trayectoria por más de 22 años en la institución le entregan un acabado conocimiento del funcionamiento del Ministerio Público. Más aún, tal y como lo expresara ante el Pleno de la Corte Suprema y podrá presentar más adelante en esta sesión, cuenta con un detallado plan para el fortalecimiento de la persecución que es vital para controlar la criminalidad en nuestro país. Solicitar que tengan a bien considerar que la elección del nuevo fiscal nacional no se basa en defensa de nuestras identidades o posiciones políticas, por legítimas que siempre son. Esta decisión debe ser una decisión de Estado. El candidato Morales tiene un buen diagnóstico de lo que está pasando y fue bien pormenorizada su postura, y también respecto a lo que habría que hacer. La pregunta que hay que hacer es cuánto va a poder hacer, porque decir que vamos a mejorar la tecnología o que vamos a mejorar la capacidad de los fiscales, que vamos a escuchar más a las regiones, que vamos a equipar, que vamos... En fin, bueno, si eso ya lo sabemos. La pregunta es cuánto va a poder hacer él y a cuánto se compromete en un cronograma, en un timing definido, sabiendo de que para esto se necesitan recursos y decisiones políticas de los otros poderes del Estado. Como candidato, hoy día el señor Morales tiene quebrados tanto a la oposición como al oficialismo, tiene apoyos y rechazos en cada uno de los sectores. Eso implica de que no es un candidato partisano. A mí me hubiese gustado que al menos hubiese utilizado la palabra terrorismo cuando, por ejemplo, se refiere a la macro zona sur. Sin embargo, lo interesante acá, que creo que hay que valorar, es que tanto la izquierda como la derecha tiene apoyos y rechazos, lo que lo hace un candidato. Queremos que él nos dé garantías absolutas, que va a actuar con total independencia de las presiones que pueda recibir del mundo político. Nosotros no queremos que en la ciudadanía se instalen las mismas dudas y desconfianza absolutamente justificadas que se instalaron, por ejemplo, con los casos de financiamiento ilegal de la política, que no se llegó a fondo en la investigación y que al final queda la sensación que por presiones el ex fiscal nacional Jorge Abbott sencillamente no llevó hasta el final la investigación penal.
Bien, este miércoles entonces vamos a conocer qué es lo que ocurre. Ahí se va a realizar la votación, 33 votos de 50 es lo que requiere para convertirse en el fiscal nacional. Muchas gracias, Daniel, por contarnos lo que está ocurriendo. Muy buenas tardes. 2 de la tarde con 24 minutos, nos vamos a una pausa. Estamos de inmediato de regreso con más información. Bien, ¿a esta hora cuánto? 26.5. Poco. Para lo que estábamos acostumbrados los últimos días, digamos. Se acabó la ola de calor. De hecho, se acabó ayer. Y se nota. Se notó. Sí. De hecho, fueron 34 grados el sábado y ayer alcanzamos 28 y hoy día andamos por ahí. De verdad que no ¿Y la mañana un poco fría o soy Pero yo la más que fría fue la sensación térmica, porque la temperatura mínima fue de 12 grados. No está mal. Sí. Pero como tuvimos niebla muy hacia el interior, esa misma humedad con el viento hace que la sensación térmica sea mucho más baja. Por eso es que hoy día se sintió así fresquito. Sí. Y siento decirte que se va a sentir fresquito así varios días más acá en la valle de la zona central. Mira, ocupemos la imagen del satélite, porque en el fondo lo que sucedió es que doña vaguada costera que llegó hasta prácticamente, incluso estoy viendo más al sur, hasta la región de los lagos. Mira, ahí está el archipiélago de Chiloé, tenemos entonces ahí Bahía Mansa, desde ahí hacia el norte, toda la costa nublada. Y de hecho, aún todavía, pese a la hora de la tarde, tenemos nubosidad en Arica, en Iquique, en Antofagasta. Aún así las temperaturas están altas allá. Pero se acabó este ciclo de altas temperaturas. Lo bueno, amigos veranistas, es que esto se calma. Es una pausa. Lo malo es que no tenemos ni siquiera una lluvia que nos vaya a acompañar con esto. Tenemos solamente llovizna en algunos sectores, pero mañana, mira, esta imagen de Farellones es muy decidora. ¿Por qué? Si miras hacia el horizonte, se ve a esta hora de la tarde demasiado brumoso. Y eso es porque está entrando aire costero. Esto significa que para mañana probablemente la niebla va a avanzar más todavía de lo que teníamos hoy día en la mañana. Así que mañana... ¿Puede estar un poco más fría la mañana? Va a estar fresca igual, y con niebla, con llovizna, sobre todo en el sector poniente, pero ahora el límite hasta dónde entrar, probablemente hasta la mitad de Santiago. Así que, mira, más o menos hoy día en la tarde, lo que encontramos, el paño más nublado está en Punta Arenas, y de ahí saltamos al litoral central, porque las playas en general están ahí 18, 17 grados. Oye, pero bien elevadas las temperaturas en Valdivia, Futaleufú. Es que lo dejé justamente por eso, porque Temuco... Sí, Temuco está con 25, pero Valdivia está con 28. En Puerto Montt estaban con 21, pero Futaleufú está con muy alta temperatura, por eso dejé el marcado los 27, con escasa nube, casi completamente despejado. Ahora, otro paño en la región de Magallanes, donde tenemos viento y tenemos además cielo nublado. Pero esta jornada ha sido bien rara. De hecho, lo que más llama la atención es que pese a la hora, Arica todavía está parcial, pero ya alcanzó la máxima de 23 grados, que está todo dentro de la lógica. Así que una jornada en sí, con hartos dolores de cabeza, hartos bemoles, pero les reitero, esas nubes que estamos marcando ahí de la playa, para mañana van a ingresar todavía más incluso lo que tuvimos hoy día. Así que si van mañana a viajar al litoral en cualquier parte de nuestra costa centro-sur, no estoy hablando de Santiago, estoy hablando del centro-sur, vamos a tener gran cantidad de niebla. Ahora, entremos a Santiago. Al detalle acá porque Santiago. En Santiago hoy día, como tenemos casi 27 grados, 26.5 lo más alto que hemos tenido hasta el momento, vamos a llegar hasta ahí unos 28. Qué extraño ver esto, que no hay ninguna temperatura sobre 30. ¿Cierto? Y raro. Lo que más... Ya me había acostumbrado. Es más, les anticipo que el miércoles, como mañana vamos a tener la mitad de Santiago nublada por la niebla, el miércoles probablemente amanecer todo el valle cubierto. Wow, apenas 25 grados. Y capaz que sea menos. O sea, 25 lo que da el cálculo ahora, pero muchas veces cuando queda la niebla pegada y no se rompe por la radiación del sol, podríamos llegar a unos 23, 22 grados. Pero lo normal que debiese romper al mediodía o 1 de la tarde y con eso llegar a unos 25 grados. Y en las mañanas frías de todas maneras. En las mañanas frescas. O sea, que no es la fría, sensación, sino que la sensación térmica baja. Menos de lo que indican esos 11 grados. Pero a partir del jueves, viernes, sábado, tendríamos 28, 29, 28. Eso sería la temperatura. Entonces, vamos a volver al calor, pero no tanto. O sea, no sobre 30 grados y eso marca una diferencia. Y ya estaríamos en diciembre
todavía estaremos pensando en el horizonte de la Navidad, Año Nuevo, y ya por lo menos se ve que vamos a partir al menos con temperaturas medianamente moderadas. O sea, el que quiera salir a comprar regalos, que aproveche esta semana. O sea, el miércoles, yo les encargo el miércoles, el mejor día para salir a comprar el miércoles en la mañana. Vaya, salga con todos los paquetes que quiera, porque de verdad, si es que puede, porque hay otras personas como nosotros que no podemos. Así que, en horario. pero podemos mandar a alguien. Muy bien. Ya, gracias, Eduardo. Ya, vale, nos vemos, Chao. que estés bien, chao, chao. Bueno, vamos a otras informaciones. Un violento portonazo sufrió una pareja en Santiago Centro cuando iban llegando a su casa. De hecho, hay registros sobre ese asalto. Alejandro Silva nos va a contar más detalles. Alejandro. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, una situación realmente compleja fue la que vivió una pareja, esto en la comuna de Santiago Centro, a eso de las 11 de la noche del día de ayer. Exactamente iban llegando a su domicilio ubicado en la intersección de Ejército Libertador Indigo con Claudio Gay, a eso de las 11 de la noche, cuando 5 sujetos, premunidos todos con armas de fuego, de un método bastante violento. Además, se ocuparon estos sujetos para intimidar a esta pareja, quienes además iban junto a su mascota atrás en la parte trasera, ¿cierto?, de este vehículo, un vehículo de alta gama, un Alfa Romeo, ¿cierto?, evaluado cercano a un monto de 25 millones de pesos, que lamentablemente para esta pareja lograron concretar el robo. Violentamente estos sujetos intimidan a esta pareja, golpean los vidrios con las armas, ¿cierto?, los apuntan incluso con estas armas aparentemente de fuego, ¿cierto?, los intimidan, logran que desciendan del vehículo para de esta manera hacerse con él y rápidamente huir del lugar. Algo que llama bastante la atención es el tiempo de espera que esta pareja tuvo que vivir, ¿cierto?, antes de ingresar, porque nos comentó incluso en horas de la mañana la víctima que esta persona habría perdido su control remoto para abrir el portón. Vale decir lo siguiente, son 2 métodos para abrir el portón, el cual estos sujetos, estas víctimas, ¿cierto?, donde residen. Uno es de manera manual, ocupando una llave, y la otra es ocupando un control remoto. Desafortunadamente no contaba con el control remoto esta víctima porque lo habría perdido. Es por eso, bajo este contexto, ¿cierto?, que debió ocupar la llave, y en eso que estaba buscando la llave para abrir el portón de manera manual, fue en ese intertanto que estos sujetos los abordan, ¿cierto?, y es así como lamentablemente se hacen con el vehículo, este Alfa Romeo. Cerca de 15 segundos fue lo que duró este portonazo, ¿cierto?, en la comuna de Santiago. Tuvimos la oportunidad de conversar con las víctimas, en este caso, ¿cierto?, quienes nos entregaron su apreciación y también nos contaron detalles cómo sufrieron este lamentable incidente en donde lograron robarse de alguna manera, ¿cierto?, este Alfa Romeo, un vehículo de alta gama, en horas de la noche de ayer. Vamos a escuchar y seguimos comentando este tema. Yo veo 2 autos que pasaron con luz roja muy rápido. Entramos al estacionamiento, quisimos abrir la puerta. No alcanzamos nosotros a abrir la puerta, nosotros empezamos a tocar la bocina y empezaron con el forcejeo, la gente empezó a gritar y ahí nos obligaron a bajarnos, y eran alrededor de 5 o 6 tipos que estaban con pistola, venían en 2 autos y era un auto que 5 minutos antes le habían robado a otra persona. Eran chicos, no deben haber tenido más de 18, 19 años. Carabineros de la segunda comisaría acoge denuncia de una víctima, la cual sufrió un robo con violencia de su vehículo en calle Claudio Gay de la comuna de Santiago, en horas de la noche de este domingo. Inmediatamente se tomó contacto con el Ministerio Público, quien determinó que se realizaran diferentes diligencias para dar con el paradero del vehículo y de los autores de este hecho. Se realizó el encargo del automóvil al Departamento Especializado SED de nuestra institución. Carabineros reitera que la denuncia oportuna es fundamental para activar los diferentes planes de acción ante este tipo de delitos. Claro, ahora son varias las hipótesis, ¿cierto?, que están rondando para dar con el paradero de este vehículo. Primero que todo, se lamenta el hecho de que el vehículo no contaba con GPS. Sin embargo, al interior del vehículo, una de las pertenencias que estos sujetos habrían sustraído también en conjunto con el vehículo, este Alfa Romeo, ¿cierto?, un vehículo de alta gama, estaban también pertenencias de la víctima, en este caso celulares. Dentro de este sistema, claro, del sistema operativo del celular, cuenta con GPS, y es por eso que de alguna manera
puede ser un indicio, ¿cierto?, o alguna pista para dar con el paradero tanto del vehículo como también de la banda delictual, la cual fue la que protagonizó este portonazo. Algo también que llama bastante la atención es que, según la declaración de la víctima que escuchamos, ¿cierto?, hace un par de segundos, es que los autores de este delito, de este portonazo, vendrían siendo menores de edad. Todo esto según la hipótesis que esta persona maneja, ya que considerando la voz de los sujetos, la contextura física, ¿cierto?, también eso le daría indicio de que los sujetos no sobrepasarían los 18, 19 años, incluso pueden ser menores de edad los que estén involucrados. Algo que también llama bastante la atención es que conversamos en horas de la mañana con residentes del sector, quienes nos comentaban que es un sector en donde las personas en su gran mayoría residen hace casi 10, 15, 20 años, incluso algunos, y nos comentaban que años atrás era bastante diferente la situación. Podían caminar en horas de la noche tranquilamente, algo que hoy en día lamentablemente no pueden hacer. Acusan también que hay una especie de abandono por el sector, donde hacen una denuncia, ¿cierto?, en el fondo relacionada con la falta de dotación policial, falta de patrullajes también preventivos por la zona. Sin embargo, ahora es Carabineros quien está tras la pista de estos sujetos y también tras la pista del vehículo de estos sujetos que lograron sustraer. Tuvimos también la oportunidad de conversar con vecinos del sector, quienes nos comentaron cuál es la percepción que tienen, ¿cierto?, respecto al sector, a la delincuencia en sí, ¿cierto? Y esto fue lo que nos comentaron. La cantidad de gritos y como jarana que se escucha y cómo eso a veces va de la mano con gente gritando cosas como ayuda, me robaron, deténganlo, o choques. Sí se siente que está más desprotegido. Era mucho más seguro de que ahora. Usted de repente ve las motos que le quitan cualquier cosa. Ha empeorado porque hay muchos almacenes frente a mi casa cuando horario es muy tarde, Y hay como yo creo que más delincuencia ahora porque cada rato están robando, sobre todo el lado 66, el lado de acá, está malo. La gente trata de mantener vivo el barrio, pero lamentablemente la delincuencia está ganando y muchas personas han optado por irse del barrio y eso es entregar el barrio a la delincuencia. A ver, ahora como solución son varias las opciones que pueden tomar, ¿cierto? No solamente en sus casas, las personas que tengan portón en casa, también los residentes que vivan en condominios o en edificios, como fue este caso, ¿cierto?, en la comuna de Santiago. Son varios los sistemas de seguridad que pueden implementar. Uno de ellos, que quizás directamente no es un sistema de seguridad, pero puede colaborar, sí, para evitar con este tipo de robos, es la instalación de un portón eléctrico, el cual sea rápido tanto en la apertura como en el cierre del portón. Y no solo eso, pueden ser también portones con distintos sistemas para abrir. Hay sistemas, por ejemplo, que son con celular, ¿cierto?, mediante una aplicación, con Wi-Fi, incluso también con llave, como ocurrió, ¿cierto?, que es lo menos recomendado, y también un sistema que debe ser obsoleto, que debe ser ya descartado en todos estos ámbitos, es el uso del conserje, para que el conserje sea quien abra la puerta, el portón en este caso. Deben ser los propios residentes, ya sea por un sistema de GPS o también un sistema de control remoto, ya que a los metros antes de llegar al portón, la puerta ya esté abierta, ¿cierto?, para poder entrar y así evitar ser víctima de un portonazo o encerrona a las afueras de su domicilio. Algo importante que señalar también, independiente del sistema que exista para cerrar o abrir el portón, es el tiempo de demora. Tiene que haber una concordancia entre la potencia del motor con el peso del portón. Vale decir que si el portón es muy pesado, lógicamente, independiente de la fuerza del motor, va a haber una demora, ¿cierto?, excesiva en cuanto a la apertura y también en el cierre de este. Tuvimos la oportunidad incluso de conversar con un experto en seguridad, Guillermo Benítez, ex coronel de Carabineros y consultor también de seguridad, quienes nos habló de este ámbito precisamente, y quiero que pasemos a escuchar sus declaraciones. Lo que ocurre hoy día es que hay muchos edificios que ya están hechos y que el delincuente naturalmente tiene conocimiento y sabe el tiempo que dura la apertura de esto. Entonces, cosa de ponerse a esperar fuera de un edificio que llegue algún vehículo, porque saben ellos la cantidad de tiempo más o menos que van a tener antes de que la persona pueda lograr que el portón se abra. Lo más importante hoy día es el tiempo que demora un portón en el abrir o cerrar el lugar para que pueda ingresar el vehículo.
Claro, ¿cierto? Ahí revisamos las declaraciones por parte del experto en seguridad, en donde hace esta apreciación porque es importante señalar también que los propios residentes en conjunto, una vez que se coloquen de acuerdo, ¿cierto? Mediante, a través del comité, ¿cierto? De cada edificio, en donde pueden exigir cambiar el portón, ¿cierto? Siempre y cuando estén todos de acuerdo y estén los fondos y también el dinero suficiente para realizar dicho cambio. Carabineros, como les comenté anteriormente, está tras la pista tanto del vehículo sustraído como también de la banda, la cual protagonizó este portonazo. Afortunadamente las víctimas no resultaron con lesiones, sin embargo están bastante afectados porque este vehículo es un vehículo de alta gama, avaluado cercano a los 25 millones de pesos, y es por eso que Carabineros ahora está trabajando arduamente para dar con el paradero del vehículo y también con el paradero de esta banda de delincuentes. Exactamente. Seguimos atentos ahí al desarrollo de esa investigación. Muchas gracias, Alejandro, por la información. Buenas tardes. Es momento de revisar noticias internacionales, por eso estamos junto a Soledad Agüero. Sole, ¿cómo estás? Hola, Pati, ¿cómo estás? Nos lleva ahora la actualidad a China porque el mundo está siguiendo con mucha atención las protestas que se han dado en varias ciudades de ese país, que son protestas inéditas contra el gobierno de Xi Jinping y que se han concentrado en varias ciudades, entre ellas en Pekín, en la capital, también en Shanghái, y que se explican por la molestia que hay en amplios sectores de la población, algo que ya hemos comentado, la crítica hacia las políticas de COVID-0 que ha aplicado el gobierno chino, y en particular aquí hubo un hecho puntual que encendió todavía más la molestia entre los habitantes de China, que fue un incendio que dejó 10 personas fallecidas, un incendio en un bloque de departamentos en la ciudad de Urumqi, que es la capital de la región de Xinjiang, una región de mayoría uigur, y allí ese incendio se atribuyó en parte a las condiciones ahí del confinamiento. Muchos decían que pues las reglas muy estrictas que se han estado aplicando desde hace un tiempo, los bomberos no pudieron ingresar a tiempo para rescatar a las personas justo en el momento del incendio. Claro, porque ahí cuando hablamos sobre las exigencias, las restricciones a las que someten a los ciudadanos chinos, estamos hablando de situaciones como bien extremas, ¿no? Algunas en las que, me acuerdo en un caso puntual en que habían ido a trabajar y después simplemente se aplicaron estos bloqueos y no pudieron salir de sus lugares de trabajo, de ese tipo de situaciones, ¿no? Claro, como lo que comentábamos la semana pasada en la mayor fábrica de iPhone en China, con muchos trabajadores dentro de una fábrica que estaban confinados ahí en ese mismo lugar, haciendo distintas manifestaciones en contra de las condiciones de ese encierro. Y aquí en este caso lo que critican parte de quienes han salido a manifestarse, dicen que ya no quieren más encierros porque aquí se les impide salir de sus casas, se les realiza testeos todos los días, y es la única gran economía del mundo que todavía sigue manteniendo reglas muy estrictas, y aquí el gobierno de Xi Jinping ha dicho que no va a cambiar esas reglas. Claro, ahora después de todas estas manifestaciones sí ha habido algunas modificaciones pequeñas, ya no va a haber vallas alrededor de los edificios, que era otra de las medidas que se estaban ahí aplicando para que la gente no saliera de sus casas. Sin embargo, el grueso de todas esas restricciones se va a mantener. De hecho, parte de las consignas que se escuchan en estas movilizaciones tienen que ver algunas pidiendo directamente la renuncia de Xi Jinping y otras consignas que apuntan a estos temas más específicos. Quizás debe ser la pregunta en estos momentos, si acaso esto puede derivar, bueno, ir agarrando intensidad en los próximos días e ir extendiéndose a otros temas, no solamente ahí focalizado en lo del COVID. Claro, aunque las protestas que hemos visto ya hace algunos meses, habíamos visto otras muestras de manifestaciones que tenían ahí como la razón detonante, lo que tiene que ver con el COVID, pero claro, aquí hay quienes se preguntan si es que esto podría extenderse a otros aspectos, pero sí hay mucho escepticismo de cuánto más esto pueda seguir avanzando, dado que las fuerzas de seguridad han aplacado ahí parte de las manifestaciones. Hay una presencia policial muy fuerte, además de denuncias de censura en redes sociales, y además denuncias de agresiones a algunos periodistas. Vamos a revisar ahora lo que ocurrió con un reportero de la BBC en Shanghái, con el periodista y también el camarógrafo Edward Lawrence. Está ahí el registro del momento en que él es detenido, y aquí, según comunicaron desde la cadena de televisión, dijeron que lo habían arrestado, que lo habían esposado, lo habían golpeado, lo habían pateado, que estuvo retenido durante varias horas antes de que lo liberaran.
y aquí hicieron esta denuncia que yo les mencionaba y que todo esto, dicen ellos, ocurrió cuando él estaba efectivamente trabajando como periodista, que estaba además con su acreditación, y ahí en ese comunicado dijeron que les parecía muy preocupante que uno de sus periodistas hubiera sido atacado de esa manera mientras estaba ejerciendo sus funciones. Él después escribió un mensaje en su cuenta de Twitter donde dice que una de las personas que le había prestado ayuda en esos momentos, que había tratado de evitar que fuera detenido, fue finalmente arrestado también ahí por las fuerzas de seguridad, y es por eso que están ahora esperando, según dijeron desde la misma BBC y también desde el gobierno británico, que las autoridades chinas entreguen ahí una explicación o una disculpa, porque el gobierno británico dice estar muy preocupado por todo lo que ocurrió, pero desde el Ministerio de Asuntos Exteriores tienen aquí otra versión. Dicen que el periodista no había estado identificado como tal. Ya, ahora él quedó en libertad. Sí, él ya fue liberado, pero sí fue uno de los temas que se le preguntó al vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Vamos a revisar cuáles fueron sus declaraciones respecto a toda esta situación que está ocurriendo ahí en el país. Revisemos. China ha estado siguiendo la política dinámica de cero COVID y ha estado haciendo ajustes en función de la realidad sobre el terreno. Y mientras hablamos, China está siguiendo la 9ª versión de los protocolos pandémicos anti-COVID. Creemos que con el liderazgo del Partido Comunista de China y la cooperación del pueblo chino, nuestra lucha contra el COVID-19 será exitosa. Claro, son explicaciones que van en la línea de lo que ya hemos escuchado por parte del gobierno chino, que ellos dicen que van a seguir manteniendo todas estas políticas, dicen ellos, con el fin de resguardar la vida de las personas en un momento en el cual la cantidad de contagios en China ha ido subiendo a un nivel récord desde el inicio de la pandemia. Y sigamos con otros temas. Vámonos ahora hasta Bélgica para revisar lo que ocurrió ayer tanto en ese país como en otros países de Europa. En Países Bajos, después de la derrota de Bélgica ante Marruecos en el Mundial de Qatar, hubo ahí algunos incidentes en Bruselas que, según cuentan los testigos, empezaron cuando ya estaban en la mitad del segundo tiempo, y fue en esos momentos en que un grupo de jóvenes, cerca de 150 jóvenes, de acuerdo a algunos cálculos que estaban reunidos ahí en el centro de la ciudad, prendieron fuego a un contenedor, lanzaron petardos, lanzaron fuegos artificiales, y esto derivó en algunos enfrentamientos, en destrozos de vehículos y también de mobiliario urbano, y eso obligó a que la policía tuviera que intervenir. Vemos ahí que lanzaron gas lacrimógeno, tuvieron que tomar otras medidas adicionales como cerrar las estaciones del metro y cortar algunas calles, y aquí hay varios relatos que dicen que no saben muy bien cuál fue el origen de todas estas manifestaciones que se dieron no solo en Bruselas, sino también en otras ciudades tanto de Bélgica como de Países Bajos. Y sigamos con este registro que vamos a observar en Estados Unidos. Miren cómo quedó esta avioneta, una avioneta que se estrelló contra una torre eléctrica en Maryland. Vemos ahí cómo quedó atrapada a unos 30 metros sobre el suelo. Lo que se sabe es que es una avioneta que había despegado de la ciudad de White Plains y que iba con 2 personas a bordo, y que afortunadamente ninguna de ellas resultó con lesiones. Alcanzaron a poder rescatarlos a tiempo, pero fue muy complicado porque aquí las líneas de transmisión de esa torre estaban activas, y por lo tanto había que ser muy cuidadosos a la hora de avanzar en el rescate. Eso dificultó todos los trabajos de rescate porque había un riesgo importante que esto pudiera derivar en una descarga eléctrica, pero fue gracias a una grúa que pudieron enderezar esta nave y finalmente rescatar con vida a los 2 tripulantes. Tomó mucho rato poder rescatarlos, y mientras la avioneta quedaba así colgando, o sea, me imagino el susto, la preocupación. Sí, literalmente ahí colgando quedó la avioneta, que significó además que otras 80.000 viviendas de la zona ahí cercana quedarán sin electricidad, Pati. Sí, complejo ahí ese rescate, pero bueno, afortunadamente se pudo cumplir con éxito. Muchas gracias, Soledad, por acompañarnos acá esta tarde. Gracias a ti, que tengas una buena tarde, nos vemos. Sí, bueno, y esas eran las informaciones internacionales. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya continuamos con todas las informaciones a través de las pantallas de Chilevisión.